Sadre y de su curso de Electrónica General. Aquí presentando mi tema de la ley de Ohm. Ahora explicaré lo que es la ley de Ohm. La ley de Ohm es una teoría básica para explicar cómo se comporta la electricidad. Para esto debemos hacer tres conceptos, que sería la intensidad o corriente, el voltaje y la resistencia, que es graficado en un triángulo, que es voltaje V y la intensidad y R la resistencia. La intensidad es la circulación de electrones que va de un punto a otro. El voltaje es la fuerza que deja a los electrones que puedan tener movimiento a través del material conductor, y la resistencia es la obstrucción que se le presenta a los electrones dentro de un conducto. La intensidad la ley de Ohm dice que la intensidad que circula por un conductor de electricidad es directamente suministrada a la variación de voltaje y paralela e inversamente a la resistencia. Ahora veremos lo que son las fórmulas que conforman la ley de Ohm. Para hallar la intensidad es dividir el voltaje sobre la resistencia. Para hallar la resistencia se divide el voltaje sobre la intensidad, y para hallar el voltaje es la intensidad por la resistencia. Y aquí veríamos el comportamiento de la corriente con otros elementos. En esta figura representamos el eje vertical como la corriente y la horizontal es el voltaje. La línea se explica cómo la corriente aumenta en cuanto se le va agregando más voltaje, y el caso contrario es que va a disminuir. En esta figura se representa el eje vertical como la corriente y la horizontal como la resistencia. La línea naranja nos muestra que cuando no hay resistencia, la corriente tiende a llegar a infinito, pero cuando ya se le va agregando más resistencia, hay una disminución de corriente que tiende a llegar muy cerca de cero. Los resistores. La resistencia tiene una amplia gama de cantidades, los cuales tienen colores diferentes, y eso es lo que determina el valor de los ohmios que hay en el resistor. Y se dividen más que todo en código de colores. La resistencia es una opción para tener un control sobre la corriente y causa una baja de voltaje. La forma de conexión en la que lo pongas tu resistencia puede cambiar el valor. Ahora seguimos con las conexiones en serie y en paralelo. Una conexión en serie se grafica de esa forma, y la conexión en serie se da cuando juntamos una pala de la resistencia con otra sin que haya algo que obstruya el flujo de corriente entre estas, como se ve en la gráfica. Y la principal característica es que sigue un camino en la conducción de electricidad. Ahora seguimos con la conexión en paralelo. Se da cuando dos resistencias unen sus patas entre sí, abriendo más caminos para que la corriente llegue a tierra. Y así es como se grafica de esta forma. Ahora seguimos con el resistor equivalente. Este tipo de resistores podemos deducir a un solo valor agrupando varios resistores según su conexión. Esto no cambia el valor de la corriente, ya que solo se reemplaza toda una serie de resistores a una sola. Ahora veremos lo que es el resistor equivalente en un circuito de serie. Si queremos sacar la resistencia equivalente de tres resistores, solo bastaría sumar las resistencias. Un ejemplo sería el siguiente: que una resistencia valga 1 kilo ohmio, otra resistencia valga 330 ohmios y otra resistencia valga 220 ohmios. Y si queremos saber la resistencia equivalente total, sería 1550 ohmios, ya que es la suma de 1 kilo ohmio, que vale 1000 ohmios, más 330 ohmios más 220 ohmios. Seguimos con un resistor equivalente en circuito de paralelo. En el caso de un circuito en paralelo,
sacar la resistencia equivalente es diferente, ya que la resistencia total se tiene que dividir. Por ejemplo, ahí vemos en el ejemplo que la resistencia total es dividida entre la primera resistencia, es 1 dividido entre la primera resistencia, más 1 dividido entre la segunda resistencia y más 1 dividido entre la tercera resistencia, y así se pueden agregar más resistencias y sigue siendo el mismo procedimiento. Y así se vería cómo se pone en práctica, que es 1 dividido entre 1, que 1 kilo ohmio, dividido entre más 1 dividido entre 330 ohmios, más 1 dividido entre 220 ohmios, que el total nos sale 116.6077 ohmios. Y en comparación con el circuito en serie, la cantidad de resistencia es menor porque se está dividiendo entre la corriente. Con estas operaciones de resistencias ya es posible que puedan calcular un circuito con la ley de Ohm. Ahora con la ley de Ohm, podemos hacer lo que es las resistencias en paralelo, podemos resolver dando primero lo que son los voltajes, resistencia, que el voltaje aquí en el primer circuito sería 12 voltios entre 1.5 kilo ohmios, que da el resultado de 8 miliamperios. El segundo sería de 12 voltios dividido entre 10 kilo ohmios, que da el resultado de 1.2 miliamperios. El tercero, que es de 12 voltios también con 4.7 kilo ohmios, que da el resultado de 2.5 miliamperios. Y el cuarto y último sería 12 voltios dividido entre 100 kilo ohmios, que sale al igual de 0.12 miliamperios. Y para hallar la respuesta o la intensidad total es la suma nada más del primero, el segundo y el tercer y cuarto ejercicio, que sería la suma total es de 11.87, que sale sumando 8 miliamperios más 1.2 miliamperios más 2.55 miliamperios más 0.12 miliamperios. Y eso sería todo para lo que es la ley de Ohm. Muchas gracias.